Bienvenidos estudiantes a la clase de Genómica en Producción Animal, correspondiente a Mejoramiento Animal 2 para Ingeniería Zootecnista. Bueno, como pregunta disparadora para comenzar este práctico, les propongo de qué hablamos cuando hablamos de genómica. Genómica es un término que seguramente les suena, que han escuchado. En los últimos años ha resonado mucho en relación a la producción animal y a otras áreas. Como una tecnología que viene a aportar, en este caso, en el caso de la producción animal, a los planes de mejora. La genómica es una subdisciplina de la genética y el objetivo de la genómica es caracterizar los genomas completos de las diferentes especies. No es solamente genética, no es solamente algunas áreas de la genética, como puede ser la mendeliana, la de poblaciones, la cuantitativa, que les tiene que sonar mucho del mejoramiento 1, sino también la molecular, la citogenética y todo eso conjugado o asociado a estadística, bioinformática y robótica. Esas disciplinas trabajando en conjunto nos permiten mejorar nuestros sistemas productivos siempre y cuando sepamos utilizar esa información producto del trabajo conjunto de estas disciplinas. A lo largo de este práctico vamos a ver cómo la genómica viene a aportar, desde qué lugar la genómica aporta a los sistemas productivos, pero además vamos a ver cuál es la situación actual de la genómica en nuestro país para las diferentes especies animales y cómo se trabaja hoy en día en nuestro país en relación a estas nuevas tecnologías o herramientas para eficientizar los sistemas. Pero antes necesitamos partir de algunos conceptos como para ponernos a tono. A algunos les van a sonar más que otros. No dudo que marcadores moleculares o SNPs les suene un montón, principalmente la palabra marcadores moleculares. Pero estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de marcadores moleculares o SNPs, polimorfismo de nucleótidos simples. ¿Qué son los SNPs? ¿Qué son estos marcadores de los que tanto se habla? ¿Qué es lo que marcan? Bueno, como vemos en esta imagen tenemos dos animales. Podemos ver el ADN, un tramo de ADN del animal 1, lo mismo del animal 2. Sabemos que la secuencia de bases que conforma o que forman el genoma de cada uno de los individuos es lo que nos permite diferenciarnos unos a los otros, incluso, por supuesto, entre individuos de una misma especie. Es donde en la diferencia se enriquecen los programas de mejora y nos permiten avanzar genéticamente hablando. En este caso, la imagen muestra un tramo de ADN de un animal, el animal 1, y un tramo de ADN del animal 2. Vemos que en la imagen se señala como SNP a un apareamiento entre bases, que en el animal 1 corresponde a citosina y a guanina, y en el animal 2 a timina y adenina. Ese cambio que existe en la secuencia de bases si comparamos el animal 1 o el animal 2 es lo que nosotros denominamos marcadores moleculares. Hubo un cambio de bases entre uno y otro, ¿sí? Hay una diferencia. ¿Cuál es la función de los marcadores moleculares? Cuando ocurre esto, digamos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los marcadores moleculares, esa diferencia que podemos ver entre el animal 1 y el animal 2 en esta secuencia de bases, permite definir qué fracciones de todo el genoma afectan a las características de interés productivo, a la que nosotros nos dedicamos a mejorar en los planes de mejora, porque en definitiva se traducen en eficiencia productiva. Es decir, se busca que exista una variación en el ADN y lo que se analiza es cómo esa variación en el ADN se asocia a ese cambio con el carácter desde el punto de vista fenotípico. Otros conceptos, como por ejemplo Quantitative Trait Lossy, que es los QTL. Los QTL son una región
una partecita del cromosoma que se vincula con una característica fenotípica de interés económico, como tantas que hemos visto en el mejoramiento 1. No hay que confundir, y esto es muy importante, gen con QTL. ¿Por qué? Recordemos que las características fenotípicas de interés económico corresponden o se corresponden con caracteres cuantitativos, que una de las características de los caracteres cuantitativos era que son poligénicos, es decir, un determinado número importante de genes son los que codifican para ese carácter, por lo cual cuando hablamos de una región cromosómica vinculada a una característica fenotípica, evidentemente estamos hablando de una gran cantidad de genes que codifican para ese carácter. El QTL es la región que se vincula con esa característica fenotípica. Por otro lado están los MVVs, o, dicho de otra manera, valor molecular de cría. Este término probablemente les suene, probablemente no. Pero hay algo que les tiene que sonar. Valor de cría. En el mejoramiento 1 pudimos ver no solamente el concepto, sino la importancia de conocer los valores de cría de los individuos. En definitivamente, cuánto valen genéticamente los reproductores. Cuando hablamos de MVV hablamos de valores moleculares de cría. Es decir, que hay un aporte de la genómica para definir ese valor de cría de los individuos. Entonces, ¿qué son los MVVs? Son predicciones que se basan en los SNPs o se basan en los marcadores. Y tienen un uso muy limitado si no existe la información correcta para esas predicciones y una sistematización o análisis de esa información. Porque las predicciones en las que se basan, digamos, los MVVs, no solamente son la que nos aportan los SNPs o los marcadores moleculares, sino que a la información que nos dan los marcadores moleculares le sumamos información que provienen de los DEPs tradicionales. Es decir, si yo solo me baso en determinar el valor de cría o la performance, en medir la performance de un animal, basándome solamente en los marcadores moleculares, voy a estar representando aproximadamente un 50% de la varianza aditiva que corresponde a ese individuo que estoy evaluando. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero cómo? Si estamos leyendo directamente el ADN y cuando en su momento en general hablamos de genómica, dijimos que es muy precisa. Bueno, ¿por qué? Porque justamente existen efectos individuales de los SNPs. Si yo solamente mido los efectos individuales de los SNPs, puede que el animal que estoy evaluando me dé como alta performance según los marcadores. Pero si yo después mido su DEPS tradicional, ya no me da que el animal tiene una alta performance para los mismos caracteres que había medido mediante los marcadores moleculares. Y esto se debe a la importancia que tiene la información en conjunto de ese individuo. Solo los marcadores no me dan información concreta y si bien la información objetiva de los DEPs tradicionales es muy rica, de hecho es la manera en la que se comercializan los reproductores actualmente, podemos sumarle a esa información la información de los marcadores moleculares, de manera tal que podemos volver mucho más preciso esos DEPs. Recuerden que los DEPs vienen acompañados del valor de exactitud. Es decir, los marcadores por sí solos solo me dan un porcentaje de la varianza aditiva de ese individuo. Ahora, si yo le sumo información de los DEPs tradicionales, se vuelve una información muy valiosa y muy rica para poder evaluar verdaderamente ese reproductor. Es decir, los SNPs no tienen en cuenta otros efectos genéticos no aditivos, ni tampoco lo que tienen en cuenta los DEPs tradicionales, como la información genealógica, de performance, que sí se tienen en cuenta en las evaluaciones genéticas.
¿Y para qué sirve la genómica? ¿Para qué se utiliza la genómica en producción animal? Yo puse 4 ejemplos de tantos usos que tiene la genómica y aclarando que nosotros vamos a profundizar a lo largo de este práctico en selección genómica. Entonces, por un lado tenemos la trazabilidad, esa capacidad de individualizar, como si fuera un DNI asociado a un perfil de marcadores, individualizar a esos animales. El uso de marcadores nos permite, en el caso de la trazabilidad, recorrer la vida de un individuo identificando el origen de un determinado producto. Por otro lado, el parentesco, el uso de marcadores para determinar parentesco o varianza aditiva compartida entre 2 o más individuos. En este caso, en nuestro país, en Argentina, la sociedad rural argentina es la que brinda ese servicio. Ahora profundizamos un poquito más. Por el otro lado, la selección genómica, que va a ser el tema a lo largo de este práctico, el uso de la información de marcadores para enriquecer las pruebas tradicionales. Y por otro lado, la selección asistida, un tipo especial de marcadores que se utilizan para valorar a un reproductor. Yo puedo rankear o jerarquizar mis reproductores vinculando un determinado marcador en presencia o ausencia. Por ejemplo, se vincula un marcador de una característica que me interesa, la terneza, por ejemplo, y puedo ver qué toros tienen o no ese marcador. Y por otro lado, identificar genes portadores, es decir, individuos que porten genes que codifican alguna enfermedad que sea necesario el descarte inmediato. Como les decía, vamos a profundizar un poquito en esta parte del parentesco o algunos otros servicios en relación a la genómica que brinda la sociedad rural argentina. Focalizándonos en selección genómica, vamos a ver qué es la selección genómica en nuestro país, cómo funciona la selección genómica en relación a los sistemas productivos animales, cuál es su aporte y su importancia, y en dónde estamos parados hoy en las diferentes especies. La selección genómica es una herramienta que nos permite avanzar más rápido, o sea, acelerar el progreso genético, y eso se va, por supuesto, se va a trasladar como eficiencia productiva en los sistemas. Y se va a ver reflejado en la rentabilidad de esos sistemas. Es una herramienta que se utiliza y se aplica a nivel internacional, es decir, funciona. Es una herramienta, como ya habíamos dicho anteriormente, que hablamos que la genómica era una disciplina que conjugaba muchas otras áreas. La selección genómica como herramienta hace que converjan muchas tecnologías que nos permitan obtener esos datos objetivos para poder aplicar a nuestros sistemas productivos. Me pareció importante retomar la evaluación tradicional, aquella mediante la cual se obtienen los DEPS, que tanto conocemos y tanto profundizamos en el mejoramiento 1, porque la selección genómica tiene mucho que ver con la evaluación tradicional. Para refrescar a grandes rasgos en qué consiste una evaluación tradicional, decimos que los criadores o los productores envían datos a la asociación correspondiente a la raza que están manejando y la asociación nuclea todos esos datos y los procesa a través de un análisis estadístico de modelos mixtos que ustedes vieron, los BLAPS, que vieron en el práctico anterior un poco más profundo, y a partir de esa sistematización de datos se obtienen los DEPS. A medida que los productores van enviando mayor cantidad de datos a las asociaciones, los DEPS se van volviendo más precisos porque van aumentando su volumen de información. Entonces se puede decir que las evaluaciones tradicionales están en una retroalimentación constante, donde las precisiones se van afinando, van aumentando a medida que se adosa o se envía mayor cantidad de información a la fuente de análisis.
En definitiva, las evaluaciones tradicionales nos permiten comparar reproductores, pero además, para profundizar un poco en este análisis estadístico de los datos para obtener los DEPs, ¿qué incluye ese análisis estadístico? ¿Solo los datos que envían los productores?